Buenas a todos, soy Frailoca Argento. Ahora contemplen la octava actualización de cartas de Yu-Gi-Oh censuradas. En esta ocasión, al final, mostraré una de las cartas más perturbadoras, con las que me he topado en mi larga historia de ver cartas de Yu-Gi-Oh! Entre tantas cartas, con diferentes artes y censuras, esta fue la que más me llamó la atención por lo tétrica que es. Pero eso será al final, por ahora, veamos qué más tenemos. Izquierda, versión original, o japonesa. Derecha, versión censurada, o del resto del mundo. La primera carta es, Emperador de Archidemonios, el primer señor del horror. Cuyo nombre original es, Malvado Emperador del Terror, Genesis Daemon. Si se fijan, casi entre las piernas, tiene un adorno con una joya roja. En la versión censurada es removido. La siguiente carta es, Archidemonio Heredera. Nombre japonés, Truco Daemon. El primer cambio de esta carta es que se le alargó un poco la falda, para que le cubriera un poco más. Y el segundo cambio, le borraron lo que parece ser una bola de energía que estaba en la punta de su dedo. Eso fue porque al tener esa esfera no se veía claramente qué dedo tenía levantado, por tanto daba la ilusión que estaba haciendo la señal del dedo. Pero sin la esfera, se ve que no era ese dedo el que estaba levantando. La carta que ven ahora es, la arpía bailarina. Es muy visible, no solo la cubrieron más de ropa, para que no se le viera la piel, sino que también le cambiaron la ropa, por el traje con el que censuran a todas las demás cartas del arquetipo arpías. Ahora veremos a, Sombra del Vampiro. Pongan atención en la parte del pecho de su armadura. En la versión original, tiene una cruz de color roja decorando su armadura. En la versión censurada se le borran las líneas horizontales. De esta manera evitan cualquier referencia religiosa. Un arquetipo que salió se llama, Tratrix. Son unas pequeñas hadas, cuyo efecto principal las hace invulnerables a las diferentes trampas tipo normales, que pertenecen al arquetipo, Hoyo Trampa. Bien, una de estas cartas es, Tratrix Atrax. Si se fijan, en la versión original, tiene la panza a la vista. Y se le es censurada cubriéndola de ropa. Y esta carta es, Tratrix Nepentes. Pero su nombre japonés es, Tratrix Kazura. Vean que a esta carta se le alarga un poco la falda. No mucho, pero se la alargan. Ahora esta carta es, Gracia de Vampiro. En la versión original, en su copa hay un líquido rojo. En la versión censurada, es cambiada por un líquido verde. Ya sea que el líquido hubiese sido sangre o vino, es lo mismo. Para eliminar referencias de violencia, o referencias al alcohol. Próxima carta, Hada Fantasma Elfobia. Cuyo nombre original es, Hada Bizarra Elfobia. Fíjense, que en este caso, en lugar de alargarle la falda, le pintaron la parte de sus piernas expuestas de color rojo. Como si fuera un pantalón. La bonita carta que están viendo ahora es, Ghostrick Yukiona. Pero su nombre original es, la Mujer de las Nieves de los Ghostrick. Que está basada en un espíritu de la cultura japonesa llamada, Yukiona, o Mujer de las Nieves. Si se fijan en el copo de nieve de su cabeza, en la versión original, este tiene una forma similar a un hexagrama. En la versión censurada, estos copos de nieve son reeditados, para no hacer ninguna referencia religiosa. Es el turno de la carta, Arácnido Subterráneo. A esta carta, en su parte de cuerpo humano con aspecto femenino. Tiene pechos como una mujer en la versión original. Y en la versión censurada, se le quita el relieve a los pechos, para que parezca plano, en lugar de los bultos que se ven definidos en la versión original. La próxima carta es, Vampiro Caballero Carmesí Bran. Nombre japonés, Edilriter, Vampiro Bran. Si se fijan, en sus rodilleras, hombreras, pecho, entrepierna, y su escudo, tiene el símbolo que vimos hace rato, de la cruz de color roja. En todos los casos se le borran las líneas horizontales. Y en el caso de la cruz de la entrepierna, se la borra por completo. La próxima carta es, la Maga Ñoña. La censura de esta carta fue que le cubrieron la panza, que en la versión original tiene al descubierto. Esta bonita carta se llama, Meliae de los Árboles. Cuyo nombre original es, Melias, el espíritu del árbol. La censura de esta carta, es que su pecho, fue pintado de un color verde más oscuro, porque si se fijan, parecería que tiene su pecho al descubierto. Pero es tan difícil de apreciar con claridad, porque tiene los brazos cruzados. Apenas se le alcanza a ver la zona de la panza. Ahora esta carta es, número 87, Reina de la Noche. Nombre japonés, número 87, hermosa diosa de las 4 estaciones, reina de noches.
Esta carta también tenía la panza al descubierto, y fue pintada de color verdoso para que pareciera ropa. Genial, ahora veremos las cartas mágicas. La carta de ahora es, Mansión Gostrick. Nombre original, Casa Gostrick. En esta carta aparece de nuevo, la mujer de las nieves de los Gostrick. Y como en su respectiva carta, sus copos de nieve son editados. Ahora tienen a, viaje compartido. Cuyo nombre japonés es, montar juntos. En esta imagen aparece el ángel que sale en la carta, ángel de la caridad. Y como su respectiva carta, se la censura borrándole la aureola. La carta que le toca ahora se llama, juicio y tribulación. Pero su nombre original es, indemnización por Arisal. Uno de los tantos monstruos que salen en la carta es, Rituan Ollía. Como verán, en la versión original, tiene una cara de sufrimiento por la pérdida de su compañera. Pero en la versión censurada, su cara es modificada, para que se vea menos sufrida. Sin mencionar que su compañera, en la versión original está más oscura. Y en la versión censurada se la aclara un poco para que pareciera que sigue viva. Y la siguiente carta es, tabla de contenidos de caricaturas. Dentro del libro, hay palabras en inglés. Tiene 3 cambios. En la versión original una de las palabras es, demonio. Y en la versión censurada fue cambiada por la palabra, gigante. En la versión original otra de las palabras es, Dios. Y en la versión censurada fue cambiada por la palabra, rata. Sin embargo, debajo de la palabra Dios, decía, diosa, y esa palabra no fue modificada. Y por último, uno de los números que indican las páginas, en la versión original es, 666. Y en la versión censurada fue cambiada a 721. Todos esos cambios para no hacer referencias de este libro, como si fuera una Biblia. Fabuloso, ahora es el turno de las cartas de trampa. La carta de ahora es, Gran Victoria. En esta carta aparecen 4 de las 5 partes de, Exodia el Prohibido. Y como esas 5 cartas, las cartas fueron censuradas. Reemplazado el símbolo del pentagrama que aparece de fondo, por el símbolo censurado de la maldición del hexagrama. La carta que sigue se llama Odd Fichasbaum. Cuyo nombre original es, Navidad de Fichas. El primer cambio que le hicieron fue cambiarle el nombre, Navidad, para no hacer referencias a una fiesta religiosa. Y al igual que la otra carta que se le parece, Pascua de Fichas. Todas las ovejas, cuando están siendo comidas por los goblins, se cambian por huevos de Pascuas, pintados con motivos de ovejas. La próxima carta es, Libera, Invierte, Explota. En esta carta aparece, el bebé Tiragón. Y como su respectiva carta se la censuran borrándole los pequeños cuernos que tiene. La carta que le toca ahora es, Habilidad del prisionero. En esta carta aparece, el rey oscuro del abismo, y, resurrección del gobernante Hades. Como siempre, a este segundo le aplican la censura de siempre. Le cambian sus cuernos, por esferas. Esta carta es, Trampa del hoyo de pesadilla Traptrix. Pero su nombre original es, Hoyo trampa de atrapamiento. En esta carta aparecen de nuevo, Traptrix Atrax, y, Traptrix Kazura. Pero ahora se ven más pequeñas, pero de igual manera, se las censura como a sus respectivas cartas. Y esta carta es, Traidor en vano. Nombre japonés, en vano, desprecio de la traición. En esta carta aparecen las cartas, Dragón enmascarado, Máscara del poder mágico de incapacidad, Máscara de la oscuridad, Máscara de héroe, y, Máscara de Tután. En la versión original sus textos están en japonés. Y en la versión del resto del mundo, son cambiados a inglés. Excelente, y ahora lo que les comenté. La carta más perturbadora con la que me he topado. Que también es una carta censurada, tiene detalles muy macabros que tuvieron que ser censurados porque eran muy fuertes. Para empezar, esta carta pertenece a un arquetipo que salió hace poco llamado, marionetas trucadas. Con solo observar el arte de algunos de sus monstruos, se puede notar su estilo bizarro, de que los monstruos son partes de muñecos, unidos de formas tétricas. Pero de entre todos hay uno, o mejor dicho, una, que sobresale en contenido macabro. Esa carta, es la siguiente. Aquí la tienen. ¿No les parece linda? Una pequeña muñeca. Su nombre es, marioneta trucada, muñeca sombría. Pero su nombre original es, marioneta trucada, necromuñeca. Esta es solo la versión de promoción del anime. Notarán como esta carta no tiene número de serie, ni de edición, ni el nombre de Kazuki Takahashi en una esquina.
Ahora haremos una comparación detallada entre las versiones que sí salieron a la venta. Esta es la versión original o japonesa. Y esta es la versión del resto del mundo. Veamos detalladamente sus censuras. Primero veamos aquí. En la versión original, la muñeca está dentro de un ataúd, y este está bien detallado, con su almohada y su forro interno de tela color blanco. Y eso en la versión censurada, es cambiado por una caja decorada para regalo, color negra, interior rojo, y un lazo rojo. ¿Qué más? De la herida de su cabeza, está saliendo sangre, tanta que manchan la venda, y sale por donde debería tener su ojo, porque pareciera que le falta un ojo, dando la ilusión de que llora sangre. En la versión censurada la sangre es borrada, pero aún así, sigue la apariencia de la falta de un ojo. Y también su ropa, tiene manchas de sangre. A pesar que es un líquido negro que sale de sus heridas, da la misma ilusión de sangre sin necesidad que sea roja. En la versión censurada, todas esas manchas son borradas. Y esas son las censuras que se le aplicaron. Pero eso no es todo. Esta carta también salió en algunos episodios de la serie, Yu-Gi-Oh! Zexal. Y al igual que la carta real, la carta de la serie presenta las mismas censuras. Y sus hologramas también. Ella sentada en su pequeño ataúd, es cambiada por la caja de regalos. Y toda la sangre borrada. E incluso en la versión del manga, tiene su tono tétrico. Además de eso, esta carta sale en otra carta. Esta es, Marioneta de Basura. Ahí aparece ella, con sus manchas de sangre y su ataúd con un corazón. Y junto a ella, la versión censurada. Con todas sus censuras, la caja por ataúd, las manchas de sangre, todo modificado. Y como una curiosidad. Esta muñeca es bastante similar a la muñeca destruida que aparece en la carta, Necrotemor Oscuro. Ven que tiene destrozada la cabeza. Y esta la tiene vendada. Bueno, esa fue la carta más tétrica que he visto. Solo mírenla. ¿Qué les parece? Un monstruo, con 0 de ataque y 0 de defensa, nivel 8, tipo máquina, atributo oscuridad. Su efecto es, si esta carta está en tu cementerio, tú puedes remover del juego un monstruo marioneta trucada de tu cementerio, que no sea esta carta, para invocar de forma especial esta carta de tu cementerio. Solamente puedes usar el efecto de marioneta trucada, necromuñeca, una vez por turno. Esta carta no puede ser utilizada como un material, X, Y, Z, excepto para la invocación, X, Y, Z, de un monstruo marioneta trucada. Un efecto bastante útil para invocaciones sincrónicas, o invocaciones rituales. Y además con este aspecto que te hiela la piel. Y como dato final, otra carta del mismo arquetipo fue censurada por motivos diferentes. Esta es, Marioneta trucada, espesores de sombra. Fíjense que en la versión original son dos muñecos, unidos por la cabeza a un torso con dos brazos. En la versión del resto del mundo, los brazos del torso fueron borrados, porque todos en esa posición, daban la ilusión de una posición sexual muy extraña, pero aún así, la imagen sigue estando bastante rara. Y bueno, este es el final de este video. Chao, cuídense, nos vemos cuando me vean.